Comienzo a las charlas, ¿sí? Perdón que empezamos un poquito más tarde, pero cuesta llegar a la boca, me imagino. Bueno, mi nombre es Cintia Mesa, trabajo en Fundación Proa y tuvimos una hermosa idea de traer a las chicas a Proa y todos los eventos que van a suceder en el día de hoy, de mañana y jueves, viernes y sábado de la semana que viene. Así que esperamos se puedan sumar a todos los eventos. Están publicados en todas las redes sociales nuestras, de Proa y también de las chicas, y en nuestra web. Cualquier cosa, si necesitan alguna información y nos quieren dejar su email, en la misma planillita donde se inscribieron, pueden dejar el email para los que no reciben, ¿sí? Y la chequeamos al final del día. Bueno, cualquier cosa vamos a estar circulando, siéntanse en casa y los esperamos que vengan a todas las actividades, ¿sí? Los dejo con Pablo, ¿sí? ¿Comenzás vos? Buenísimo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pablo Turnes, voy a ser el coordinador de la mesa. Quería agradecerles a las chicas de Chicks on Comics por la invitación y por haber hecho toda esta movida. A Laura Vázquez, que está ahí, que es la coordinadora de esta parte de los conversatorios. Me gusta esa palabra, conversatorio. No sé muy bien qué significa, pero es interesante. Y a Cintia Mesa de Proa, la que acaba de presentarnos, también por estar acá. Y a ustedes, por supuesto, por haber venido. Muchas gracias. Hago una breve presentación de cada una. Supongo que somos pocos y nos conocemos, pero está bien. Empezamos por María Delia Lo Supone, mejor conocida como Delius. Delius es dibujante, es ilustradora también. Formó parte en su momento de una camada que fueron alumnos de Alberto Breccia y que allá por el año 94, hace tiempo, fundaron El Tripero, una revista con gente como Daniela Cantor, Lautaro Fisman, Cristian Montenegro, Ezequiel García, Frank Vega y otras. ¿Quién más? Lautaro Fisman, sí. Que ha hecho historia. Y recientemente ha publicado un muy lindo cuaderno de dibujos, una especie de diario personal, que les recomiendo que si tienen acceso a él lo vean y lo compren también, ¿por qué no? Después está Paola Gaviria, mejor conocida como Power Paola, nacida en Quito, criada entre Ecuador, Colombia y en los últimos años Argentina. Sos como San Martín al revés, ¿no? Empezás en Quito y terminás en Buenos Aires. Espero que nos vengas a liberar, lo necesitamos. Power Paola tiene una de las, creo yo, obras fundamentales del nuevo cómic latinoamericano, que es Virus Tropical, que fue publicado ya hace unos 10 años, ¿no? ¿Empezaste más o menos? No, ¿cómo que no? Yo lo leía hace tiempo. A 2011, mira qué poco. Pensé que hacía antes. Bueno, también que les recomiendo fervientemente y es también, por supuesto, dibujante, ilustradora. Ha participado tiene varias participaciones por aquí y por allá, pero sobre todo su libro Virus Tropical, como dije, Q y P éramos nosotros y el último que es Todo va a estar bien, si no me equivoco, ¿no? Y finalmente María Luque, mejor conocida como María Luque, que es nuestra invitada, a quien le quiero agradecer haber aceptado la invitación de participar. María Luque es rosarina, estudió en parte en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Artes, y ha hecho clínicas y talleres y digamos, una formación independiente. También es diseñadora, ilustradora y dibujante, ¿no? Pero te puedo decir diseñadora, no importa. Tu diseño se ha convertido en ropa, ¿cómo que no? Y tiene una historia bastante interesante porque es una autora novel que tiene un hermoso libro que se llama La mano del pintor y que tiene detrás de sí una historia interesante, que es que se presentó en Ideame, que es una plataforma digital para buscar fondos y concretar proyectos, y terminó teniendo más del 120% de la recaudación, con lo cual fue un éxito total para hacer un primer libro sobre todo, y ha permitido a la editorial Sigilo, ¿no? La que le editó, que María entre con bombos y platillos a este mundo de la historia, a este loco mundo de la historieta. Así que bien, dicho esto, pasamos un poco a hablar. Yo había pensado en, ya que esto se llama escrituras del yo, ¿no? Y una especie de giro autobiográfico de la historieta, había pensado un poco en empezar por ahí, ¿no? Porque ustedes, es algo muy tentador y
y la gente que viene en las otras charlas, los otros conversatorios lo va a decir, pero aprovecho que yo soy el primero, así que les gano de mano. Porque está esa línea de tiempo que han hecho, que es muy interesante, ¿no? Y yo pensaba lo que pensaba era lo siguiente, ¿no? La historieta durante mucho tiempo, buena parte de su tiempo, estaba atado a la idea de lo masculino, ¿sí? De los tipos que hacían historieta, pero además contar historieta implicaba contar en géneros narrativos, ¿no? Pensado para publicaciones masivas, los kioscos y para chicos, sobre todo una división etaria y de género, ¿no? Las chicas leían el cómic romántico y los chicos leían el otro cómic que era de aventuras, cowboy, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Pero digamos, hay como un hilillo que empieza de alguna manera en la década del 60 en Estados Unidos, que se va trasladando y se va globalizando, que tiene que ver con esta idea de esta posibilidad que antes parecía no tan clara, o para nada clara incluso, de contar cosas propias de la vida personal, ¿no? Incluso algunas miserias. En general era gente un tanto miserable la que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Robert Crumb, ese tipo de gente. Y esto desde los 90, de la década del 90 para acá, de alguna manera se volvió justamente hegemónico, ¿no? Con como una vuelta de tuerca. Es decir, ya no interesa contar tanto a través de esos viejos géneros narrativos, aunque por supuesto todavía se puede hacer, sino que es como que casi la historieta de autor, sobre todo, pasa por una cuestión autobiográfica. Entonces yo también lo que les quería empezar preguntando era, dentro de esa tradición, digamos, ustedes tres tienen laburos que son autobiográficos, ¿no? Ustedes aparecen ahí como autores contando. ¿Cómo eso les ha transformado de alguna manera, cómo ustedes se insertan en una tradición o no, con esa línea de tiempo en la que están ahí? María está en la línea de tiempo y por lo tanto ustedes también, pero también cómo les permite revisar a la luz de esa cuestión autobiográfica lo que las otras mujeres hicieron antes, digamos. Es una transformación de la historieta, digamos, la historieta se puede pasar a ver en sospechar alguna sospecha de cuestión autobiográfica cuando se suponía que no la tenía en absoluto. ¿Cómo ven ustedes esas antecesoras? ¿Qué conocían o qué no conocían? ¿Te quedó claro? No sé, ¿querés empezar vos, Pau? Eh, Me veo con un poco más de suerte, me parece, en principio, que no es poco. Eh, y me parece que se inserta dentro de esa espiral porque, bueno, porque estoy acá haciendo historietas, digamos, pero no porque haga autobiografía o no deje de hacerla, qué sé yo. Em, eh, sí, creo eso, sí, como que me veo como con mucha más libertad para contar mis cosas, para que el lector pueda, bueno, entenderlas, para acercarme sin tanto, sí, como con mucha más, sí, libertad y no solo, o sea, no solo para hablar de mí, sino también para plantear una narración de una manera que no es tan convencional. Digamos, yo trabajo con diarios y o sea, trabajo, sé lo que es una secuencia, construirla, narrar una historia, manejar los tiempos, etcétera. Pero lo que me parece es que o sea, tengo esa, bueno, esa comodidad para exponer lo que me pasa, digamos, no me molesta tanto, no tengo tanto pudor, pero además tengo esa libertad para ir un poquito más allá con el manejo o sea, con la construcción de la página o con el manejo del género. Y en un punto creo que tampoco se me va a venir, digamos, una crítica muy pesada encima. No sé, lo hago sin pensar mucho. Eh, Todas las cosas que están publicadas fueron publicadas primero en internet. Y la verdad que, digamos, si bien hay un libro y el libro se vende y hay una cosa comercial, digamos, hay un producto atrás que tiene que venderse para poder existir, tampoco tengo esa presión de que es como un producto que si no está a la altura de, no sé, de, cier- de cierta manera de leer las cosas, no, bueno, no lo satisface, entonces no es bueno o es criticado. Eh,
No sé, creo que hasta ahí va mi respuesta. Sí, es medio, perdón, sí, me desorienté un poco, pero creo eso, sí. Em, yo recuerdo que cuando leí a Andrés Caicedo, que es un escritor caleño, yo tenía 13 o 14 años y él hablaba de una Cali que era muy diferente a la Cali a la que yo estaba viviendo. Yo viví como en los 90 en Cali y Andrés Caicedo vivió en los 60, 70 y hablaba de un Cali que era como maravilloso, ¿no? Donde iban todos a cine, donde todos, era como, claro, la época del hipismo, pero era un Cali que no tenía nada que ver con el Cali que yo veía. Después, ya grande, empecé a leer a Julie Doucet y me mostraba una realidad que yo no podía creer, ¿no? Una chica contando sus experiencias sexuales, sus experiencias con las drogas, con su vida como dibujante, con su vida estudiando artes. Y era tan explícito y como que pienso en esos dos en este momento y esa cosa de la autorreferencia, porque ellos hablaban desde su contexto social, creo que fue como un empujón para contar que mi presente es maravilloso, ¿no? Como que el lugar donde habito en este momento como inmigrante en Buenos Aires y contarlo desde ese lugar me interesa. Y, y me interesa no porque yo y mi historia, sino porque estoy hablando de un montón de mujeres colombianas que viven en este momento en Buenos Aires. Como que ahí es donde esa cosa autobiográfica se expande y no es solamente el yo, sino la construcción de un montón de cosas. Y como yo como mujer también, ¿no? Y como mujer, no como una sola mujer, sino como muchas mujeres, que podemos hablar de lo que deseamos, de las ganas que tenemos de hacer ciertas cosas, y eso me parece interesante, que por medio del cómic uno puede hacerlo mucho más claro el mensaje, como que uno se lo puede transmitir directamente al otro, contando una cosa que es personal, tal vez cotidiana, tal vez parece muy tonta y muy simple, pero es la vida de una mujer inmigrante en Buenos Aires en 2017, ¿no? Y creo que me parece que eso tiene fuerza, no pensándolo como mi vida, sino como la vida de muchas. Bueno, yo me quedé con lo que nombrás de la espiral y de estar adentro de esa espiral. A mí me pasó que no hace mucho que hago historietas, como es algo bastante reciente, y con respecto a esa tradición que vos nombrabas de compararnos con toda la gente que antes sí venía haciendo, a mí me pasa que me siento un poco bastante ignorante por ahí de las tradiciones y no fui nunca muy lectora de historietas, sino que mi acercamiento fue más a partir de ustedes o de gente que es, digamos, más cercana a mí en el tiempo y que está produciendo ahora. Entonces esas fueron mis mayores influencias al momento de ponerme a dibujar las cosas que a mí también me pasaban. Entonces siento a lo mejor que como que me viene la espiral medio ya filtrada por lo que es más cercano a mí y eso fue un poco lo que me animó a ponerme a contar también las cosas que yo tenía ganas de contar. Sí, volviendo sobre lo de la espiral, ¿no? Primero me pareció interesante la forma. No es pues lo más común es la línea de tiempo, ¿no? Esa idea de ver al tiempo como algo lineal, como hechos sucesivos que se van acumulando, ¿no? Pero no, digamos, es una espiral que tiene como sus giros y depende cómo lo mires, si es descenso o qué, ¿no? O caída. Pero también lo que vos decías, yo no conozco tanto en general yo creo que no se, digamos, se conocen nombres, pero no hay una idea de reconstruir esas trayectorias. Ese es un laburo que hay que hacerlo, ¿no? Porque en general están construidas, no hay una historia tanto integral, o digamos, lo de Trillo y Sacomano en los 80, por ejemplo, pero fíjense ahí justamente, ¿no? ¿Cuántas mujeres aparecen? Mencionadas tal vez, ¿no? Muy pocas, no hay una construcción, ¿no? Se hizo en base a esta cuestión del hombre, ¿no? Del hombre es el autor. Y yo justo ahora que dijiste lo de los 60, 70, ¿no? Es un momento que se decía todo es político, que era alguna discusión, ¿no? Si todo es político o entre preguntas, ¿no? Todo es político. Eso es algo que en algún punto creo que afectó a
a la historieta, ¿no? La historieta de autor nace justo en ese momento, es como que había que hacer de alguna manera un decir político o asentar alguna posición político-ideológica. Se usaba mucho la metáfora, la alegoría, los géneros, la ciencia ficción, esa de los 70s, 80s. Y yo pensaba, hoy en día que eso queda como algo ya más bien envejecido, ¿no? En un punto eso envejeció y no le supo hablar a otros públicos que no fueran el que lo había leído siempre. Y aparecen casos como los de ustedes, ¿no? Que le están hablando a otra gente. Y la pregunta es si hoy todo es autobiográfico en algún punto. Digamos, la historieta de autor, ¿cómo es capaz de esa cuestión autobiográfica o no? Si querés escapar, ¿cómo la usás para no caer en ciertos clichés? ¿No? Me acuerdo de Diego Agrimbau, es un guionista de historieta que se reía en un punto, decía, parecía una competencia a ver quién encontraba una enfermedad más rara, ¿no? O la peor tragedia personal para escribir una novela gráfica, ¿no? Era como una competencia, uno con epilepsia, el otro con esto, el otro con lo otro. Entonces también es una pregunta que tiro, si hoy todo es autobiográfico en ese sentido para la historieta, y si ustedes son conscientes o se lo han planteado esa cuestión de cómo no caer en ciertas trampas, ciertas tentaciones a la hora de hablar desde el uno, como vos decías, ¿no? De tal vez privilegiar esa cosa de yo, ¿no? ante otra cosa que estás contando también. Qué bueno, ahora puedo hablar más. Bueno, en principio lo de la espiral, ¿sabés por qué hay una espiral, Pablo, y no hay una línea del tiempo? Porque no nos dejaron hacer la línea del tiempo en la escalera, porque íbamos a hacer, nuestra idea era hacer una línea del tiempo, entonces cuando vos ibas subiendo la escalera ibas viendo cómo, y claro, cómo cada vez iban siendo más las mujeres que hacían historieta, y cuando llegabas al final, porque lo íbamos a hacer como con décadas, bueno, también como está ahí, pero bueno, viste que los tramos, salvo algunas décadas, son cada vez, o sea, más anchos, digamos, más largos. Bueno, entonces nuestra idea era como que, bueno, fueran cada vez más las mujeres, y cuando llegabas arriba iba a decir Chicks on Comics, iban a estar todas las mujeres. Y bueno, no se pudo hacer porque no se podía pintar después, o sea, la muestra cuando la desmonten, después va a haber que pintar, y bueno, sale muy caro, no se puede. Entonces nos pidieron de la producción que lo resolvamos en esa superficie de 2x2. Claro, manejate, tenés esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una espiral. Y bueno, igual nos gustó la idea, y a Judith además terminó gustándole más inclusive que la línea del tiempo. Judith estaba súper contenta con lo de la espiral, más que con lo de la línea. Y la espiral está buenísimo como esquema, está buenísimo como forma. Yo siempre, está bueno porque podemos hablar de autobiografía también y de vivencias, hablando de la espiral. La espiral es un esquema en el que yo pienso mucho, siempre, y sobre todo con el tema de las cosas históricas. Viste que se dice que las cosas, vos pasás por los mismos problemas, siempre, ¿no? Y como que, bueno, pasás por un problema, lo elaborás, qué sé yo, te olvidás, te lo superás, y de nuevo el mismo problema, y así, ¿no? Aunque, bueno, va pasando el tiempo y lo vas viendo ese mismo problema, pero bueno, tal vez con un poco más de distancia, o como que lo vas reformulando. Entonces está bueno como quedó, y está bueno verlo además, porque lo que tiene la espiral de afuera es que ves, no sé, los nombres de las primeras mujeres que hacían historieta, y al toque de cada, o sea, muy cerca ves el nombre de otra, no sé, quedó como muy, muy bonito, quedó lindo para ver. Eso tiene que ver, ¿no? Con la anécdota. Nos daba risa, como que cuando lo mencionaste dijiste, si supiera, Pablo, porque eso está ahí. Y bueno, y la otra pregunta tenía que ver con lo de la autobiografía, si todo es autobiografía o no, cómo uno filtra eso o no. Bueno, y algo que dijiste de lo de político, que, bueno, yo pienso que todo es político, hoy día también. Que todo lo que uno hace, todo lo que uno escribe, lo que uno dibuja, todo. Y me parece además que sería una irresponsabilidad no comprometerse políticamente si uno tiene ese talento artístico o esa capacidad de hacer algo, de escribir algo, o de conmover a alguien, o de hacer pensar a alguien. La chica florcita o la postura así como sin mucho compromiso no me interesa mucho. Prefiero aprovechar y decir lo que tenga que decir, o tal vez es algo, no sé, no tan, o sea, que tiene que ver más con una manera de ver la vida,
pero siempre hay una política atrás de eso, siempre hay una postura, siempre uno está parado en algún lugar, o estás de un bando o estás del otro, o estás en el medio, pero siempre en algún lado estás. No, o sea, no sé, esa cosa así medio en el aire no me gusta a mí. ¿Y cómo hago para zafar de la autobiografía? La verdad, a ver, hay varias cosas. Cuando escribo, cuando trabajo, cuando produzco, hago arte, un dibujo, o narro alguna cosa o hago alguna historieta, en general nace de una pulsión interior, o sea, hay algún asunto que yo tengo que resolver, que me hace ruido, que lo tengo que bajar, que lo tengo que ver desde otro lugar, que lo tengo como que vomitar. Viste que Alberto Breccia decía lo de las tripas, poner las tripas sobre el tablero. Bueno, siempre hay una cosa así. Hay una pulsión interior que me dice, bueno, tengo que resolver esto. Pero bueno, después también, o sea, una vez que lo tiré, lo lancé, lo empiezo a ver como un objeto artístico y lo empiezo como, bueno, a trabajar, porque también uno dice, no, esto quedó horrible, este dibujo, quedó esta cosa escrita, quedó muy ñoña, no me interesa, no me gusta, le voy a dar otra vuelta. Y entonces ahí uno va como trabajando esa pieza. Me parece que cuando no suma la cosa que sea autobiografía, no va, no tiene sentido. Y hay momentos en que no suma, o sea, lo que decías vos que me daba risa de quién tiene la peor enfermedad y qué sé yo, quién tiene la miseria, qué sé yo, a mí no sé, no sé si me gusta mucho mostrar mis miserias, si no va, o sea, si no tiene atrás no sé, un objetivo artístico o político. Sí, claro, un guiño, ¿viste? Si no tiene algo atrás que le dé sentido, porque si no, que no tiene sentido. Y me parece que hay que priorizar en una historia o en un trabajo que sea una buena historia o que sí, que te conmueva y a veces las cosas que te pasan son medio tontas, digamos, como que tenés que agregar, tenés que salpimentar, ¿no? Y ahí empezás en la ficción, que me parece también. La ficción la construís con cosas que te pasaron, que viviste o que recordaste o que te contaron y bueno, y ahí como que lo vas armando. Yo prefiero en ese sentido maquillar ciertas cosas o agregar otras y hacer una buena ficción, tomarme alguna licencia, poner algo de magia, no sé, un tipo volando, lo que fuera, no importa. Pero si me va a decir algo que me parece más interesante, voy para ahí. Y si la biografía, qué sé yo, tal vez por eso uso más el diario ahora que lo pienso, porque en realidad el diario es como más las reflexiones. Yo no sé si está buena mi vida, a mí me gusta mi vida, pero digo, no sé si está buena, si es divertida como para hacerla tal cual desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Prefiero quedarme con ciertas cosas y si tengo que narrar algo en especial que me afectó y que me hizo pensar sobre otras cosas, sí, lo mezclo con cosas, lo armo. Bueno, y eso, no más. ¿Está bien? Gracias, profesor. ¿Quieres hablar vos primero? Para cambiar el orden. Sí, a mí me pasa que también me cuesta un poco escaparme por ahí de la cosa autobiográfica, pero sí siempre me gusta que se mezclen otras cosas que no son parte de la realidad. Me divierte y también me pasa que a veces me siento un poco ridícula y estando ahí tan expuesta, como que me pasa de pensar que las cosas que quiero dibujar son medio tontas, que no tienen el sentido, como, bueno, no sé si a todas les pasarán esas cosas, como que me siento a veces una estúpida, decir, ¿cómo voy a decir esto? Quedo como una tonta. Pero bueno, por eso a veces también me gusta mezclarlo con cosas que a lo mejor no son tan del todo reales. Y justo hace unos días estaba leyendo que E.B. Ward, hablando de la escritura y de meterse a uno mismo como personaje, decía que hay que vencer un poco ese ridículo y dijo algo que me encantó y que pensé que yo también lo podía hacer, que cuando algo te da mucha vergüenza hacerlo, bueno, en nuestro caso en los dibujos, que pensaras que mandás a un delegado de vos mismo, como alguien que es igual a vos y tiene tu mismo pelo, pero que es otra persona. Y un poco pienso que está bueno, digamos, lo pienso un poco así de la manera en que lo hago, porque si no un montón de cosas que dibujo como que no me animaría o lo pensaría 1000 veces antes
de decir después esto lo va a ver la gente y qué van a pensar y estoy desnuda y qué horror, como, no sé, como bueno, esas cosas que me pongo a pensar. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ellas, como que uno tiene que pensar en función de la historia y ya lo autobiográfico es como la gente que pinta bodegones, ¿no? Como que lo que le interesa es pintar las frutas que tienen ahí al frente. Uno tiene esos materiales, que son esas frutas, que es la vida de uno, y uno usa esa vida para contar historias. Entonces, me parece que es más interesante como que la historia funcione a que yo cuente mi vida tal cual como me pasó, lo que decía Delius, desde que me levanté y me tomé el café y entonces uno el despertó, o sea, como cosas que, no sé, como que uno le tiene que poner, subirle el volumen a ciertas cosas que realmente le interesan a uno y donde quiere subrayar. Y también, como María, meter un poco de ficción, o sea, y también las cosas que uno cuenta, que uno piensa que uno está contando su vida, también es ficción, porque es como uno la narró, como uno se la cuenta a uno mismo. Yo pensaba en Virus Tropical y seguramente mis hermanas jamás contarían la historia de mi familia como yo la conté, porque ellas la ven desde otro lugar, por más que se hayan criado en la misma casa, hubieran tomado la leche por la mañana igual que yo y hubiéramos visto la misma telenovela, cada una tiene una visión de la realidad tan diferente que a la final lo que yo también estoy haciendo es un poco ficción. Ay, yo quiero agregar una nerdeada. Para esta cosa de la música que hice, que está este trabajo sobre la música que hice, que está expuesto, vi algunos documentales de Oliver Sacks, el neurólogo, ¿lo tenés? Bueno, y él en un momento dice que el tema de la memoria no es para todos igual, eso es sorprendente. O sea, como que un mismo suceso, un mismo hecho, de repente vos lo recordás de una manera, para vos fue de una manera y para mí fue de otra. Entonces es imposible, o sea, que una autobiografía, o sea, que la autobiografía no esté teñida de ficción, en realidad está re teñida de ficción, está teñida de cómo vos ves las cosas, es tu recorte, lo que vos estás haciendo. Inclusive, bueno, Sachs en un momento dice que que escribió un libro, estaba muy contento y en el libro narraba cómo cabían un bombardeo en su casa, unas bombas y cómo él se tenía que correr por el patio y refugiarse. Cuando el libro está editado, sale, se lo muestra al hermano y le dice, buenísima esta narración, pero nosotros no estábamos en casa ahí. Vos no te pasó esto. ¿Cómo que no me pasó esto? No, estaba nuestro hermano, nos mandó una carta y nosotros, porque ellos estaban refugiados, los sacaron. Nos mandó una carta y nos describió tan vívidamente eso que estaba pasando que vos, en algún lugar de tu cabeza, lo hiciste propio. Y Sachs decía, y hoy día yo estoy seguro que estaba en ese patio mientras caían las bombas. O sea, no se podía sacar ese recuerdo. Entonces, bueno, nada, ahí, mi nerdeada, mi reflexión. Pasa eso cuando uno se junta con un grupo de gente, amigos, familiares, ¿no? Y es notable cómo cuando se empieza uno a acordar y los otros se empiezan a acordar, se reconstruye la anécdota colectivamente de cosas que capaz que no te acordaba y el otro te hace acordar, o de una frase que te corrige que no, que era así, o al revés, ¿no? Es uno. O sea, inevitablemente hay, digamos, la memoria siempre es colectiva, en el sentido que lo forma uno. Lo forman también las miradas de los demás. Pero pasa esto, digamos, también estamos por lo menos muy imbuidos de esa cosa del yo. ¿Ves? Como si fuese una especie de cosa cerrada y completa, ¿no? Como que ya está todo ahí, no hay mucho más cambio que eso. Justamente con estas cosas que usted decía, ¿no? De meter cuestiones que en otro momento se hubiese dicho realismo mágico. Por suerte superamos esa etapa, media preadolescente. Y, no, sí, no, está bien. Digo, pero la lectura esa de que todo tiene que ser como tirar magia y qué sé yo. Pero es interesante, ¿no? Poner cosas que no son realistas, digamos. Eso, autobiografía no realista necesariamente en ese sentido, ¿no? Sino es como, que no sea como un informe diario. Es una posibilidad al otro, ¿no? No hay que rechazarlo así, pero digo, es interesante cómo ustedes lo encaran. Me acordé de una frase de Baudelaire, la anoté porque si no la iba a citar mal.
Dice, el arte es el sacrificio de la percepción para imponer el acto estético de una memoria. Lo repito. El arte es sacrificio de la percepción para imponer el acto estético de una memoria. Y yo pensaba en esto, justamente. Si uno quiere ser realista o fiel 100%, la historia es un embole. O sea, porque uno, capaz que la vida no es tan, o se da cuenta justamente de que es más aburrido de lo que uno pensaba, pero es porque uno tiene que contar algo para alguien, y algo tiene que pasar, digamos, sin conflicto no hay historia. Y pensaba en algo que es muy interesante, que es la cuestión de cuando uno va a ver, sobre todo en las películas, series de televisión, ¿no? Dice, basado en hechos reales, antes de que empiece. Y eso ya ¿no? Como que te predispone de una manera particular. Después cuando uno chequea los datos de los famosos hechos reales, o sea, el 100% es chamullo, ¿no? Porque claro, digamos, la historia no es a veces tan entretenida, ¿no? Para eso existe la ficción. Si la vida fuese tan entretenida no habría ficción probablemente. Pero me parece que a veces con lo autobiográfico pasa lo mismo, ¿no? Cuando dice, bueno, está hablando de ella o de él, por lo tanto, como que hay una predisposición del lector a leer que todo eso es así, ¿no? Como un realismo 100%. Entonces, la pregunta era, ¿hasta qué punto importa la verdad fáctica, si se lo quiere decir de alguna manera, al momento de contar una buena historia, ¿no? ¿Cómo sopesas eso entre el realismo no voy a decir realismo, la realidad y lo que podría ser realista, que son dos cosas distintas, ¿no? Hay que mentir para contar bien. Importa la mirada, no importa la verdad. Importa la mirada que vos tenés de esa verdad. ¿Qué te quedás de ese asunto que tenés que narrar? ¿Qué te parece lo importante? ¿Qué te parece lo que no es importante? ¿Qué es lo que querés decir? Siempre, cuando te escuchaba hablar, digo, no, sí, es un tema de miradas. O sea, un mismo hecho histórico te pueden hacer 300 películas y lo pueden encarar de diferentes lados estéticos y también, bueno, políticos, lógicos, qué sé yo. Y vas a tener una narración diferente en cada caso y siempre tal vez la historia es la misma. Entonces lo que hace valioso una obra o no, o lo que sí la hace ser particular es la mirada que se está haciendo sobre esa obra o esa realidad. Ya está. Bueno, justo pienso en cuando dijiste que se pueden hacer muchas películas del mismo tema, por ejemplo, no sé, el Holocausto. ¿Cuántas películas se han hecho? Y uno lee Maus y eso le pasó a alguien, pero no le pasaron a unos ratoncitos. O sea, como que sí hay una mezcla de mentira y verdad, que al final eso es lo de menos, si es verdad o mentira, sino lo que dices, como esas particularidades y esa mirada que tiene la persona que la cuenta. Y yo creo que todo tiene que estar en función de la historia, no importa si es verdad o mentira, pero yo no lo puedo ver como con esos términos. No me parece que tenga que ver mucho con eso de verdad o mentira, sino más bien cómo uno mira las cosas y cómo las quiere narrar. Sí, para mí tampoco es importante si es del todo verdad o no, pero hay algo ahí que sí me parece que, no sé, despierta cierto interés, como eso que aparece en el principio de las películas. A mí me pasó, digamos, apenas empezaste a decir, me acordé que con el libro este de Candio, me pasó de mucha gente que me preguntara, ¿pero es verdad? Y es como, bueno, o sea, es un fantasma. Yo no, qué sé yo, ojalá fuera de verdad. Para mí es de verdad, pero hasta qué punto es importante para, a lo mejor para el que está leyendo y se está metiendo en una historia, saber cuán real es todo eso y cuánto hay ahí de la imaginación del que lo hizo. Y queda, me parece, siempre como un cierto resto de fantasía de ¿será cierto que esto fue así tal cual? Me parece que ahí en esa incertidumbre también está el encanto, que a veces no sé, de tratar de decir, bueno, hasta acá es cierto, de la página 3 para allá más o menos, como que rompe un poco el encantamiento de que está bueno el que lo quiera creer, que se lo cree así como está. Eso me parece. Sí, yo
claro, porque tal vez no todos leyeron La mano del pintor, deberían, pero la historia de María es respecto, bueno, en fin, con su tatarabuelo era, ¿no? Un tatarabuelo que fue médico de campaña en la guerra del Paraguay y justo coincide, o el médico del batallón donde estaba Cándido López, que es ese pintor que hizo, ¿no?, esos grandes cuadros apaisados con gente muy chiquita, ¿no?, que son escenas de combate de la guerra del Paraguay. Y en un momento Cándido era pintor, pero era soldado, ¿no? En la batalla de Curupaytí le hieren una mano y se la terminan amputando. Entonces, como el tatarabuelo era médico de campaña en ese regimiento de Cándido López, ella especula con que puede haber sido el que lo operó. Y se le aparece el fantasma del pintor, ¿no? De la mano del pintor y el fantasma, que habla con María. Pero hay gente que lo cree, que se te apareció el fantasma de verdad. Mirá qué interesante. Qué miedo, ¿no? No te pones a hacer una historieta si te aparece un fantasma. Yo salgo rajando, qué sé yo. Y había varias cosas y no sé por dónde empezar. Así que les voy a preguntar una y ya. Esto que habían mencionado antes, ¿no?, que una de las cuestiones claves de la circulación de historietas, ¿no?, porque decías hay más libertad, eso también quiere decir que no tenés necesariamente un editor, ¿no?, que te está poniendo deadlines, qué sé yo, pero digamos no hay una regularidad, digamos, como la cuestión de la distribución y cómo editar lo propio, etcétera, etcétera. Internet ha sido y sigue siendo, ¿no?, como una herramienta súper valiosa en ese sentido, y también implica otro contacto con el público. Ahora bien, cuando ustedes están haciendo estas historietas, donde aparecen ustedes, donde son cuestiones de su vida, pero como decís, hay un nivel de incertidumbre, ¿cómo ha cambiado la percepción de ustedes mismas como lectoras de historieta y cómo notan que la gente las ve, muchas veces a través de sus obras? Digamos, cuando la ven a ustedes están pensando en eso que habían leído. ¿Les ha pasado eso? De encontrarse con que hay gente, tienen un público lector que tiene una imagen de ustedes o dice ciertas cosas de lo que hacen, que capaz que no son lo que ustedes pensaban necesariamente. Es decir, todo lo que haces en algún punto cuando entra un circuito social se te va un poco de las manos. Dale. A mí me pasa que, es una anécdota un poco tonta, pero bueno, que muchas veces en mis dibujos que yo aparezco, estoy desnuda, bueno, y me gusta, no sé, porque soy re pudorosa en la vida real. Y me pasa que yo vivo con un amigo y el hermano de él tiene llaves de mi casa y cada vez que llega no entra directamente y toca timbre, porque él se imagina que yo estoy así por la vida, claro, o sea, se cree realmente lo que él ve en el dibujo, piensa que es tal cual, o sea, no, como que no puede hacer ahí un... Y me da mucha risa porque, bueno, porque eso nunca pasó, pero bueno, eso es lo que tengo para... Te va a pasar cuando no toque el timbre. Cuando no toque el timbre. ¿Y cuál es el problema si estuviera Sí, desnuda obviamente también? no hay ninguno, pero bueno. Bueno, a mí me pasó el otro día que fui a Musaraña, que una chica se me acerca y me empieza a hablar como si fuera mi mejor amiga. Nunca la había visto, pero sabía los nombres de mis hermanas, que por qué terminé con mi novio pasado si me quería tanto. Yo era, pero... Y es que con el que estás ahora es un poco... Me empezó a decir un montón de cosas y yo quedé como un poco en shock, la verdad, porque como que realmente no... Hay como un pacto que uno hace con el lector no sé, como que yo siempre he pensado, yo tengo un montón de historietas que leo y yo siento, por ejemplo, con Geneviève Castré que hizo Susceptible, yo me leí ese libro y yo sentí que ella era mi amiga, claro, yo conocí su vida y yo la sentí súper cercana y cuando se murió me dio mucha tristeza. Pero jamás sería capaz de acercármele y empezarle a hablar, oye, ¿y tú por qué metías drogas? Y tu mamá es una borracha, ¿no? O sea, jamás me metería en la vida de ella. Así que sí, me parece como muy, muy loco que se crean realmente que todo lo que pasa ahí es real y que además dura en el tiempo, ¿no? Porque las cosas que uno escribió, o a mí me pasa, fueron de hace muchos años. Entonces yo también ya soy otra persona, no soy la misma que me dibujé hace rato. Entonces me parece chistoso que la gente se confunda de esa manera. Bueno, a mí por suerte no, nadie me viene a ver, no.
a decir con quién estoy, qué sé yo. Pero sí me pasó de recibir lecturas del libro. De mi cuaderno, sí, me pasó de cruzarme con gente, me dice, ay, sí, eh, me sentí igual, o entendí lo que te estaba pasando, o lo tengo en un lugar y lo voy leyendo fragmentadamente porque es muy denso. Entonces ahí digo, ah, bueno, lo entendiste, o nada, estas reflexiones te llegaron, o qué bueno que te acompañe, o qué bueno no sé, que te ilumine en ciertas zonas, o que te haga reflexionar. Eh, pero por suerte, sí, nadie me no me increpó ni me vino a decir nada. O de repente, tal vez sí, tal vez con Ninita, qué sé yo. Me dice, ah, qué grande que está, pero bueno, así como. Con cosas así, pero nada más que eso. Justo vos habías mencionado esto de que vos te dibujás en el tiempo y a veces dibujás una que ya no sos. Y yo me preguntaba eso, ¿cómo? Porque ustedes tres aparecen siempre ustedes, ¿no? Cómo se autodibujan. Y debe ser medio extraño en un momento, ¿no? O sea, ¿cómo llevas eso a cabo? Cuando ves tantas páginas donde estás vos. Hay una especie como de desapego, de decir, como vos decías, una especie de, no soy yo, sino es como una especie de construcción narrativa de mí misma. Es un yo, pero que no es yo, o sea, en parte sí, en parte no. ¿Qué, o sea, digamos, les pasa algo con eso? ¿En algún momento lo pensaron o no? Es como algo mucho más automático. ¿O encuentran una fórmula incluso para dibujarse ustedes mismas? Una fórmula representativa, quiere decir, ¿les sirve eso? O sea, no sabes muy bien lo que vas a dibujar, pero vos ya sabés que, digamos, empezás por vos capaz, digamos, es lo que más, es como un ancla, digamos, ¿no? Algo que te centra un poco. Esa cuestión de dibujarse uno mismo es más o menos igual. Pero también lo otro, digamos, si se ven en el tiempo las cosas que han dibujado ustedes mismas, ¿se notan que se dibujan distintas o siguen dibujando igual? Ahí yo. Ah, ¿vos? Amiga, no, por favor. Bueno. Bueno, dos cosas. La primera es que yo creo que ese trabajo de dibujar y de dibujarse y de recordarse y de citar historias es eso que hace Oliver Sacks también. O sea, es un hecho estético que tiene que ver con construirte tu propio recuerdo y tu propia realidad y asumir que uno trabaja con eso. O sea, uno está todo el tiempo ahí jodiendo con eso. Y en esa construcción, cuando pasa el tiempo y de repente pasaron 5 años o pasaron 10,